Buenas tardes. De parte de Estudio Hidalgo, la SARC y el Laboratorio de Vivienda Colectiva Contemporánea, les damos la bienvenida a este conversatorio Vive el Centro. Es para nosotros un gusto que nos acompañen. En este espacio vamos a hablar sobre la ciudad, sobre las maneras en las que la vivimos y la creamos, sobre las posibilidades para habitarla. Particularmente hablaremos sobre la vivienda urbana, la vivienda colectiva. Sin lugar a duda, la vivienda tiene un papel fundamental en la creación de la ciudad. La ciudad y los barrios que se generan en torno a ella son el principal escenario de la vida cotidiana. Para crear vivienda digna es un paso esencial para crear ciudades dignas. Dentro del objetivo de crear ciudades habitables, la vivienda colectiva es una alternativa al tradicional esquema de casa-habitación. El centro urbano es un lugar privilegiado por su conectividad y acceso a los servicios. Sin embargo, durante el siglo pasado, el centro de Guadalajara perdió en gran parte su enfoque habitacional al convertirse en un área dominada por los servicios y el comercio. ¿Cómo recuperar y hacer de nuevo habitable este espacio, conservando nuestro patrimonio histórico, garantizando un acceso justo y equitativo a todos los miembros de nuestra sociedad? Es una cuestión fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad. Para hablar sobre estos temas tenemos a este grupo de invitados que mi compañera Leslie nos va a ayudar a presentar. Nuestro primer invitado es el maestro Carlos Hernández, arquitecto por el Tecnológico de Monterrey y maestro por la Universidad Politécnica de Cataluña. Junto con Alessandra Chiredu, funda el despacho Espacio Multicultural de Arquitectura. Es docente en el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara y colaborador activo en el Máster de la Vivienda del Siglo XXI. Desde el 2018 es director de la Dirección de Proyectos del Espacio Público del Ayuntamiento de Guadalajara. Un aplauso, por favor. La maestra Sofía Valenzuela, arquitecta por el ITESO y maestra en Arquitectura de Paisaje por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha trabajado en proyectos de urbanismo y espacio público en la Oficina de Proyectos Estratégicos de Zapopan. Fundadora del proyecto Mamá Urbana, con la iniciativa de cuestionar y recuperar el espacio público de las ciudades para las maternidades, las niñas y los niños. Un aplauso. El maestro Andrés Ampudia, arquitecto por el ITESO y maestro en Gestión y Valoración Urbana por la Universidad Politécnica de Cataluña. Especialista en instrumentos de gestión y políticas públicas de vivienda social. Fue coordinador de vivienda social y director de proyectos especiales para la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano en Jalisco. Actualmente es director general de vivienda del municipio de Tlajomulco. Un aplauso. Maestro Rubén Blasco, ingeniero por la Universidad Politécnica de Valencia y máster en Ciudad y Urbanismo por la Universidad Oberta de Cataluña. Director de estudios técnicos en la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco. Ha colaborado en proyectos de espacio urbano del Ayuntamiento de Barcelona y de ordenamiento territorial en Ecuador. Coordinador del Laboratorio de Innovación Urbana UNIVA y del Instituto del Hábitat Humano en España. Un aplauso. Y por último, el arquitecto Carlos Ochoa, arquitecto por la Universidad de Guadalajara. Ha trabajado en las áreas de planeación urbana y regional, diseño urbano y conservación del patrimonio edificado, tanto en el sector público como privado. Por su trabajo ha recibido múltiples reconocimientos locales y nacionales. Un aplauso. Muy bien, comenzaremos con una pregunta general para escuchar el punto de vista de cada uno de nuestros invitados. Les pedimos a nuestros invitados mantener sus respuestas en aproximadamente 5 minutos. Después tendremos un momento para alguna réplica o algún comentario que quieran añadir a las intervenciones de cada uno. Y posteriormente procederemos con a escuchar preguntas de la audiencia. Bueno, para empezar, comencemos hablando sobre el estado actual de la vivienda en Guadalajara, en particular en el centro. ¿En qué estado hacia dónde nos dirigimos como ciudad en cuanto a vivienda? ¿Cuáles son algunos errores que corregir? Y de igual manera, ¿cuáles son algunos aciertos que necesitamos fomentar? ¿Les parece si empezamos de este lado? Bueno, hola a todos, buenas tardes. Primero que nada, agradecer la invitación a Graziano y a Álvaro y felicitarlos por este. ¿No se oye? ¿No? Bueno, decía
agradecerle la invitación a Graziano y Álvaro y felicitarlos por este gran proyecto y por ahora sí que atrevimiento, ¿no? A construir un proyecto de vivienda en el centro. No es fácil y creo que esto es algo de felicitar y agradecer que pongan la muestra a todos los que estamos aquí, ¿no? Y creo que tienen ahora sí que foro lleno y qué mejor de aprender de ustedes en ese sentido para futuros proyectos aquí en la ciudad. Bueno, a mí me tocó con ellos desde cuando empezaron que esto era una bodega, ¿no? Y ahora ya es un edificio que esperemos cambie la imagen y cambie la dinámica de todo este barrio. Y siempre fue como muy ilusionante el hecho de que ellos se atrevieran a trabajar aquí en esta zona, ¿no? Entendiendo que tienen el rutas de transporte público muy importante, ¿no? El macrobús o el tren ligero de la línea 3. Creo yo que va a ser un éxito este proyecto y de verdad les auguro que vengan muchos más como ¿no? Felicidades. Y con respecto a la pregunta, yo creo que, pues, básicamente esta es la muestra, ¿no? De lo que tenemos que hacer y que repensar de cómo hacer proyectos de vivienda. Pensando en que ya no hay tampoco espacios vacíos donde intervenir, sobre todo en el centro de Guadalajara, siempre vamos a tener que repensar el sentido de recuperar un espacio, de entender que vamos a renovar ciertos espacios y que este proyecto va a impactar en el conjunto, ¿no? Yo creo que al final también lo veíamos en su momento con el tema del espacio público y la regeneración de lo que puede suceder alrededor. Y no nada más es la pura vivienda, ¿no? Creo que también es el mejoramiento de las calles, el mejoramiento del espacio público, el mejoramiento de la movilidad y tal. Hace que sea mucho más factible vivir el centro de la ciudad, ¿no? Bueno, Álvaro y Graziano tenían también anteriormente otros proyectos acá en el centro y yo siento que estamos en el momento ahorita como ciudad de entender que tenemos que volver a vivir el centro, que sea un uso, una cohesión social, un uso mixto, porque la Calzada Independencia, si la vemos al final, es un uso comercial total, ¿no? O sea, hay muy poca vivienda en esta zona y creo que ahora es un momento donde podemos volver a repensar y con estos ejemplos tan válidos y tan valiosos, creo que de una u otra manera vamos a tener una mejor ciudad, ¿no? El repensar desde ese punto de vista de hacer un barrio, ¿no? De hacer una ciudad mucho más amigable con el entorno, ¿no? Yo creo que por ahí tendremos que ir, ¿no? Felicidades a los dos, ¿no? Y a todos los que colaboraron en ese proyecto, ¿no? Muchas gracias. Okay. Bueno, de entrada, felicidades y gracias, Graziano y Álvaro. Yo quisiera como tocar el tema de los cuidados, ¿no? Cuando estamos hablando de recuperar el centro, estamos hablando de que hubo un abandono del centro, ¿no? O sea, es como que estamos recuperando algo que antes era habitado, ¿no? Y por una percepción sobre todo y principalmente de seguridad, ¿no? Hay como esta salida y esta como búsqueda de alternativas de vivienda periurbana, ¿no? Como pues sí, esta nueva estructura de ciudad que no responde a una cuestión de planificación, no responde tampoco a una cuestión de servicios, de economización de movilidad, en fin, ¿no? Como todos los problemas que vienen de la mano de la vivienda periurbana. ¿Y por qué? Digo, principalmente por una percepción de seguridad, pero también es esta cuestión de individualizar los cuidados, ¿no? Que era como lo que yo quería aportar hoy. Cuando individualizamos los cuidados, ¿qué pasa? Pensamos que tenemos nuestra casa con nuestra barda, con nuestro vigilante y nuestras cámaras y nos cuidamos individualmente cada uno, ¿no?
apostar a la vivienda en el centro, en una traza urbana existente, digamos, con todos los servicios que ya existen, el Metrobús, los comercios, en fin, como todos los servicios que están aquí alrededor. Estamos apostando también por los cuidados colectivos, ¿no? Es decir, yo salgo a la calle y ya no es solamente yo quien me cuido, sino que al tener eso, pues tenemos más ojos que están cuidando y también estamos apostando a que los cuidados no sean y no dependan de mí, sino que busquemos, ¿no? Como hacer redes y cuidarnos entre todos. Otro tema también es que como arquitectos y arquitectas, nosotros trazamos los límites de la ciudad, ¿no? Digamos que al haber o al no haber tan claros las regulaciones, ¿no? De hasta dónde, ya estamos invadiendo el bosque, ya estamos invadiendo la barranca, ya estamos como creciendo y creciendo sin una traza urbana como regulada. Los límites los trazamos al apostarle también a una vivienda en el centro, ¿no? A una vivienda de calidad, a una vivienda como de este tipo, ¿no? Entonces, si buscamos hacer el esfuerzo de esta como congruencia, ¿no? Pues sí, como de buscar, no solamente porque es más fácil o es más barato, digamos, desarrollar vivienda lejos de los servicios, como esto, ¿no? Buscar esta parte de congruencia con lo que creemos, creo que es algo que también han hecho desde el Laboratorio de la Vivienda Colectiva, ¿no? Y desde el taller, justo esto, ¿no? Como ser congruentes también con la situación medioambiental, con la situación social, de cuidados, pues sí, como todo lo que ya sabemos, ¿no? De que problemática social y medioambiental, y es como una apuesta a recuperar el centro, ¿no? Recuperar la ciudad, recuperar las redes que ya existen. Y eso, ¿no? Como un poco contestando a la pregunta. Y bueno, también pensar que el modelo de ciudad al que debemos apostar, ¿no? Y al modelo de movilidad que debemos apostar, se ve así, ¿no? O sea, se ve con viviendas de este tipo en el centro recuperando como lo que ya existe, ¿no? Y Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues hay uno cuando camina por la ciudad, la verdad es que lo que más ve uno o lo que más siente uno es pues desesperanza, ¿no? O sea, uno ve lo que está sucediendo en la ciudad y pues a veces dan ganas de llorar, ¿no? Entonces, bueno, edificios como pues vuelven un poquito la esperanza. ¿Por qué no se pueden repetir tanto estos edificios, ¿no? ¿Por qué nadie más hace edificios como estos? Porque la autoridad no ayuda, ¿no? La autoridad tiene unos esquemas equivocados de lo que debe de ser una ciudad. Les voy a poner un ejemplo. Yo soy usuario del centro histórico. Yo vivo en el centro histórico, bueno, en la colonia americana, en López Cotilla, esquina con Rayón. Estoy ahí desde de 8 de la mañana a 10 de la noche, ¿no? Todos los días. Hay unos valientes que todavía viven por ahí. No, hombre, de veras es una cosa impresionante. Negocios decadentes, usos del suelo con licencia de giro que no tiene más de 2 años, usos del suelo que desalientan la vivienda, desalientan el convivio, no hay estacionamiento, prostitución juvenil en el Parque de la Revolución. O sea, ¿quién quiere vivir ahí? O sea, ¿quién quiere vivir? Puede estar muy bonito tu edificio, pero sales a la banqueta y eso está terrible, ¿no? Entonces, yo digo que si las autoridades no empiezan de veras con un programa de controlar usos del suelo, de empezar a controlar giros que son antivivienda, porque hay giros que son antivivienda. O sea, ¿quién quiere estar al lado de un antro que haga mucho ruido, no? Nadie quiere vivir ahí. Entonces, si ustedes ven, desde hace 30 años, no estoy criticando a la actual administración, pues este problema tiene 30 años, siempre ponen como definición el uso mixto del centro histórico. Revisen el plan de desarrollo urbano del 92, está todo achurado. O sea, todo el territorio del centro tiene que ser mixto y luego le ponen un nivel central porque es el centro de la zona metropolitana de Guadalajara. Con eso no lo vamos a poder lograr. Yo creo, digo, porque me decían cómo ven el futuro, pues yo el futuro no lo veo así tan bonito como
yo lo veo más pesimista. Miren, hay una cosa que está sucediendo en Guadalajara que yo les digo, por favor, ya no lo hagan. Si ven una finca contextual, hay una finca contextual en el centro, el ayuntamiento autoriza que conserven la primera crujía y que atrás hagan lo que quieran. Digo, por el amor de Dios, mejor tírenla toda. O sea, mejor tírenla toda y hagan un edificio contemporáneo bueno y la ciudad va a ganar. ¿Para qué dejan eso? El ejemplo mejor está fuera del Colegio de Arquitectos. ¿Sí lo han visto? Un conjuntito muy bonito de Pedro Castellanos que después hicieron un edificio de estacionamiento espantoso. Mejor lo hubieran tirado toda, ¿no? Y hubieran hecho un edificio bonito. Yo creo que está mal entendido el asunto de la redensificación. Ahora miren, vamos a hablar de redensificación ahora. La gente dice, estamos redensificando. Redensificar no es darle a ese terreno 15 pisos. Eso no es redensificar. Redensificar es darle a toda la zona 15 pisos. Eso es redensificar. Entonces, el sistema de usos del suelo y el sistema de dictaminación, pues a ti te doy 15, pero al de al lado no se los doy. El de al lado tiene 2 pisos y el de atrás del edificio de 15 tiene 3. Entonces, pues esa arquitectura no va a ser buena vecina. O sea, nosotros no hemos entendido que el centro no nomás es la construcción, sino también es el contexto. Eso no lo entendemos aquí, o sea, no está entendido. Y véanlo, o sea, pásense y ven puros edificios así, ¿no? O sea, no hay manera de que tengamos que, pues, París, ¿por qué es París? Porque todo París tiene el mismo COS, tiene el mismo CUS y tiene el mismo modo de edificar. Por eso es París lo que es. Aquí teníamos entornos muy homogéneos, pero pues llega alguien y le avienta 8 pisos y ya ese entorno pues ya lo destruyó. Yo pues los felicito, me da muchísimo gusto que jóvenes arquitectos le estén poniendo la muestra a la autoridad de lo que se debe de hacer y lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo porque entre más buenos ejemplos vea la autoridad, pues va a decir, mira, o sea, no nomás necesitamos levantarnos 18 pisos, también con 3 pisos podemos hacer algo decente, ¿no? Entonces, yo creo que es parte del gran valor que tiene este edificio. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que todo, felicidades a Estudio Hidalgo. Álvaro y Graciano, muchas felicidades. Tengo que platicar mi anécdota un minuto rápido. Hace como 2 años, ahorita lo recordábamos, Álvaro y Graciano me invitan de que, güey, Kyle, vamos a conocer un terreno. Un sábado y pues de que, pues sobres, ¿cómo vamos? ¿No? De que llego y ya pues me empiezan a platicar y por aquí, que la chingada y que no sé qué. Y ya como 2 horas nos echamos platicando, ¿no? Y le digo a Álvaro, híjole, cabrón, yo la neta no me la echaba. Yo, pues no sé, güey, el entorno, pues como que no, güey, como no sé, yo no me la echaba. Y me dice, güey, ya compramos el terreno, güey, ya tenemos licencia y pues nomás queríamos ver qué pedo. Ay, cabrón, no, pues ánimo, ¿no? Les va a quedar poca madre, chidísimo, ¿no? Ánimo, cabrón. Y digo, a mí me da mucho orgullo y emoción, la neta, pues como el diseño y un buen proyecto, pues siempre triunfa, ¿no? O sea, como la arquitectura siempre termina demostrándonos, pues que se puede en entornos deteriorados, pues digamos, detonar y empezar a generar pues un cambio, ¿no? Entonces, digo, felicidades por la muestra de cambiar un poco el paradigma del edificio colectivo en Guadalajara, ¿no? Entonces, y bueno, un poco respondiendo a la pregunta pues que nos hacen, o sea, ¿qué problemas veo yo de vivienda? Yo creo que, o sea, uno de los grandes problemas que tenemos desde hace muchos años es cómo vemos los problemas de vivienda que son problemas individuales, ¿no? Entonces, entendemos que la vivienda es como, híjole, pues no tiene vivienda, chale, pues es que no le va bien, ¿no? Chale, pues es que tiene que ganar un poco más o tiene que esforzarse un poco más, ¿no? Y a partir de entender ese sistema un poco, pues liberal o neoliberal, digamos, muy agravado, pues hemos optado, hemos dejado de entender la vivienda pues como un núcleo básico que todos necesitamos, ¿no? Y entonces tenemos que entenderlo desde ese punto, ¿no? Desde esa garantía, de ese derecho y pues que no tenga que ser un tema individual, ¿no? Que tenga que ser un tema común, un tema colectivo y que a partir de ahí construyamos pues leyes, construyamos política pública, construyamos instrumentos, ¿no? O sea, ¿qué problemáticas tiene Guadalajara como ciudad, o sea, como metrópoli, no, o sea, como municipio, pues tal vez sea como también acotado a un espacio territorial pues limitado?
pues traemos un tema peligroso de turistificación, ¿no? O sea, cómo este consumo de Airbnbs, pues de rentas a corto plazo, al final de cuentas nos van a impactar en los que vivimos y consumimos la ciudad, ¿no? Veo un tema de deshabitación y de abandono terrible, tanto en el centro como en la periferia. O sea, somos la segunda área metropolitana con más vivienda deshabitada de México y posiblemente estemos en unos tops latinoamericanos, ¿no? También el tema de los precios, ¿no? O sea, cómo el precio de renta y de venta, pues cada día se va alejando de lo que el ingreso que tiene el promedio de la población. O sea, el otro día digo datos y estudios, pues posiblemente no tan académicos o científicos, pero habla de que pues, Guadalajara es de las ciudades más caras de Latinoamérica, ¿no? Y eso, al final de cuentas, es preocupante porque luego es como, y bueno, ¿y eso qué se puede hacer, no? Y se entiende que es como difícil, ¿no? No, eso es del mercado privado. Entonces, bueno, ahí hay como un gran reto y yo creo que otro gran reto es cómo hacer vivienda social intraurbana, ¿no? O sea, cómo podemos sí poner un estrato socioeconómico, pues digamos promedio, o sea, estamos hablando de una vivienda de 500,000 pesos, que sería la vivienda que el promedio de la población de Guadalajara puede acceder, ¿no? Algo arriba de 500,000 pesos no es una vivienda social, ¿no? Legalmente sí, en la ley de Jalisco habla de que puede ser una vivienda de 900,000 pesos. Sin embargo, pues si vemos la realidad de ingresos, pues un ingreso promedio del tapatío es de 7,500 pesos, ¿no? Entonces, pues por ahí sacando cuentas con los créditos, con lo que se pudiera pagar de renta o de venta, pues al final de cuentas tiene que costar menos de 600,000 pesos la vivienda para que pueda entenderse como social, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hay como 4, 5 cosas que, pues, que está en el reto y que, bueno, pues habrá que empezar a cambiar paradigmas y ponernos a chambear sobre eso, ¿no? Entonces, por ahí dejo mi intervención. Bueno, pues ya para acabar, creo que es el último, pues bueno, reiterar y felicitar pues casi milagro, ¿no? Porque esto realmente yo lo veo por lo menos desde fuera como un concepto teórico llevado a la práctica, ¿no? Y eso pues no es fácil, ¿no? No es fácil y supone dejar muchas cosas de lado. Una de las respuestas que yo también diría a la pregunta ¿por qué no hay más de esto? Pues porque se podrían hacer otras cosas mucho más rentables posiblemente y con una mentalidad más pensando en la inversión, ¿no? Entonces, esto también habla muy bien de una propuesta, ¿no? Que habla también de hacer ciudad, ¿no? O tener en la vista qué es eso de hacer ciudad, ¿no? De que tengamos plantas bajas activas, de que no levantemos 15, la rensificación está bien, pero igual que es muy nocivo la dispersión horizontal, también es muy nocivo cuando tenemos una rensificación, todo aquello que pase de 5 o 6 alturas ya empieza a no construir ciudad, ¿no? Entonces, estos ejemplos, pues la verdad, para quitarse el sombrero y felicitar todo lo que conlleva, porque también conlleva otra cosa, lleva riesgo. Cuando tú estás ya ajustando tus márgenes, estás haciendo otro tipo de propuesta, híjole, ¿saldrán, no saldrán las cuentas? Bueno, no quiero ni saber, ¿no? Pero eso es muy de valorar, ¿no? Y por un lado valorar y por otro ver qué podemos hacer, ¿no? O qué pueden hacer las instituciones también, qué se puede hacer desde las instituciones para apoyar este tipo de iniciativas. Porque la verdad es que ahora retomando la pregunta, caray, hablar de vivienda y de centro, pues son 2 congresos distintos prácticamente, ¿no? Así resumirlo. Pero sobre el tema de la vivienda, ahí sí hacer hincapié en que estamos muy mal, muy mal. O sea, aquí todos los que tengan menos de 27 años, 26 años, tienen un gravísimo problema. Pues estamos hablando, el último estudio de los que he leído del mes pasado, estamos hablando de que el departamento más barato en zona Guadalajara-Zapopan es 1.200.000, o sea, una excepción, y el más caro 32, pero el costo de la vivienda promedio es 3,5 millones. Ese es, dijéramos, 3,5 millones de pesos es el precio, dijéramos, normal. Para poder pagar eso necesitas unos ingresos, bien, o tú solo o si vives en pareja, de 80,000 pesos. ¿Quién tiene salarios de 40,000 pesos y obligado, bueno, y que viva en pareja, o uno que cobra 80,000 pesos? Pues hasta absolutamente. Entonces lo que vamos a sufrir, ya lo estamos sufriendo, muchos de vosotros ya lo estáis sufriendo, es un fenómeno de expulsión. Ya no vais a poder vivir donde crecisteis. Eso es la triste realidad. Habéis crecido en un barrio, con una gente, con un entorno, adiós. Ya no vais a poder estar ahí, a no ser que os regalen una casa.
Si estáis en esa situación, pues sí, ahí donde sea. Entonces, tenemos una realidad muy cruda, que creo que todavía no estamos aterrizándola, pero es tan triste como esa. Y mientras tanto, resulta que nos vamos, artículo 4, Constitución, derecho a la vivienda. Toma ya. Ay, vivienda adecuada. Mientras de vivienda. Y bueno, entonces, ¿cómo? A ver, 40.000 pesos tengo que ganar yo si estoy con una pareja, si no 80.000. Y no, entonces aquí está pasando algo que no estamos sabiendo cómo gestionar. Obviamente no es una ecuación fácil. Estamos generando también unos procesos muy fuertes de financiarización de la vivienda. Es decir, yo ahora ya no me canso de ver promoción, promoción. Antes era comienza a vivir, ¿no? En la casa de tus sueños, ahí aparecía una pareja, un niño, a la puesta de sol, yo quiero vivir ahí. Ahora no, ahora te dicen, comienza a invertir. Esto lo podrás rentar a la mía. O sea, es un proceso de financiación que eso está haciendo que se eleven los costos. Oye, pero yo vivo aquí, yo soy tapatío, yo quiero vivir donde he crecido, donde pues estás desvinculado, o sea, estás muy mal. Entonces, vivienda, estamos con un problema grave que debemos de aterrizarlo, porque creo que ha sufrido un cambio en los últimos 5 o 6 años brutal y creo que todavía no estamos aterrizando. Y tenemos que, como sociedad, también ver qué instrumentos vamos a hacer, cómo vamos a garantizar ese derecho que viene en la Constitución. ¿A quién denunciamos? Bueno, eso por un lado, el tema de vivienda. Y luego con respecto al tema del centro histórico, pues bueno, pues ahí un poquito manejar yo creo que lo que ha habido en los últimos años ha habido una falta de respeto hacia el espacio público, hacia lo que es el centro. El centro normalmente es donde, en muchas ciudades, donde quieres vivir en el centro. ¿Por qué? Porque tengo los equipamientos, tengo los servicios, me ofrece el ocio, me ofrece las administraciones, todos los papeles que tengo que resolver, el abastecimiento, la tienda de X, la tienda J, donde hay una diversificación de distintos niveles socioeconómicos, es decir, puedes tener la típica tienda, la mercería, la tiendecita que vende, no sé, chocolates o lanas de un señor de 60 años, o de 80 años, y al lado tienes una tienda, no sé, de una franquicia, si acaso, y para otro nivel sociocultural. Tienes esa mezcla, ¿no? Que es lo que hace interesante, que te da la posibilidad de mucho, ¿no? De dar muchas oportunidades. Claro que yo quiero vivir ahí, pero lo segmentamos, lo partimos, lo fraccionamos, lo deshicimos y hemos perdido gran parte de la identidad también como ciudadanos de Guadalajara, ¿no? De ¿dónde está esa vinculación? Nos hemos ido a la periferia, ahora no quieres estar cerca del centro histórico, si quieres estar dentro de un centro comercial, ¿no? Y eso nos elimina a nivel cultural también, y eso también tenemos que ver. ¿Dónde nos sentimos orgullosos de ser tapatíos? Ah, pues yo sé, vivo aquí y podía vivir en Aguascalientes y tenía 3 cuartos, ¿no? O sea, ¿dónde me identifico con que soy tapatío, con la realidad, con las casas patio, con una serie de elementos culturales? Lo hemos perdido. Pero es que también hemos dejado degradarse. Claro, si yo no tengo un espacio digno, un espacio público digno donde sentirme identificado, pues entonces yo no quiero formar parte de eso. Me voy fuera en cuanto tengo oportunidad. Uy, me alcanzó para irme a Tesistán, vámonos. O sea, porque yo no quiero formar parte de lo denigrante, de lo decepcionante. Entonces también tenemos que reflexionar qué estamos haciendo aquí con nuestro centro histórico. Pasear, bueno, todos hemos venido aquí, bueno, no sé si algunos caminando, a lo mejor alguien ha estacionado cerquita, yo he venido en mi bici. Híjole, es que en las calles, o sea, no te genera un sentimiento de decir, ay, qué bonito, que yo quiero vivir. Hay cierto un componente de degradación cuando estamos en una zona con una gran oferta de equipamiento, o sea, tienes muchas cosas, ¿no? Entonces, eso también. Entonces, propuestas como estas, dignas, que dignifican, que encima tienen una visión de construir ciudad, yo creo que son para aplaudir y para revisar y creo que desde las administraciones para tener en cuenta cómo sí se pueden hacer las cosas, cómo se puede incentivar, porque la verdad es que tenemos serios problemas, tanto en el tema del centro histórico como en el tema de la vivienda. Esperemos que como soluciones de estas podamos ir apuntando soluciones y que nos vaya mejor, pero comparto que el futuro está azul marino, casi negro. Hasta aquí. Muchas gracias. Quisiera añadir alguna. Bueno, y tenemos algunas preguntas adicionales. Estas son de respuesta quien guste y quien le parezca más conveniente responderla. Primero con el tema de densidad. De hecho, de lo que estábamos hablando ahorita.
cómo se pueden abordar los desafíos de la densidad y la escala en los proyectos de vivienda colectiva, manteniendo al mismo tiempo un sentido de identidad y pertenencia para los residentes. Eh, híjole, o sea, yo creo que ahí en el tema de la densidad, o sea, hay un poder que no hemos explorado, no hemos explotado como deberíamos, ¿no? Siento que los instrumentos como el QS Max y el QS, pues sí, el IQS y todos estos, como dependiendo del municipio, cómo lo llamamos, nos ha generado un grave problema en la ciudad, ¿no? Otras ciudades, por ejemplo, han explorado ejercicios de integración de vivienda social a partir de la densidad, ¿no? O sea, cómo el darte más densidad o más unidades que puedas construir dentro de tu, digamos, inmueble, tengas que donar, dotar, generar vivienda social, ¿no? Con la intención de, por ejemplo, generar una integración, una mixtura social, ¿no? Sabemos que también tenemos que entender a veces la cultura o cómo nos gusta o cómo en general quisiéramos vivir y tal vez hasta entender pues lo que es un negocio inmobiliario en ciertas maneras. Y entonces, por ejemplo, nosotros en Tlajo hemos estado reflexionando de cómo generar esta situación, ¿no? Entonces, pues dotar o darle al desarrollador, decir, ok, vamos generando un poco más de densidad, un poco más de unidades, si no, o sea, dame un cierto porcentaje de vivienda social dentro del mismo conjunto y sabíamos que la respuesta iba a ser posiblemente renuente de los desarrolladores, decir, estás loco, cabrón, ¿no? Y entonces, pues decir, ok, bueno, pues ¿qué te parece si entonces me compras vivienda? ¿No? Y entonces nosotros le decimos dónde nos pueda comprar vivienda, en qué zonas, en qué polígonos nos pueda comprar vivienda, tal vez de interés social o de algún interés que nos convenga. Y como ayuntamiento, pues operamos una inmobiliaria social, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esos inmuebles que ahora serían patrimonio público, pues los rentas, ¿no? Y los pones en una renta asequible a población vulnerable y lo administras como entidad pública, ¿no? Entonces, yo siento que con la densidad hay mucho que se puede jugar, digamos, ofrecer, intercambiar en beneficio de la sociedad, ¿no? Porque al final de cuentas, generar un edificio con IQs, de decir, ok, bueno, pues pagas y pagas estos 1,300 pesos, 1,500 pesos que se paga en Zapopan, digo, en Guadalajara la realidad no sé cuánto se pague, pues ese inversión pues se va a la revolvedora del ayuntamiento, al final se etiqueta en una mejora de la zona, pero no se redistribuye y siento que al final no tiene un impacto pues social real, ¿no? Que al final pues estamos tal vez donando o cediendo que haya más densidad, sin embargo le genera más negocio al desarrollador también. Entonces, ¿cómo podemos retribuir un poco desde lo social? Entonces digo, creo que hay maneras pues creativas que tendríamos que explorar, experimentar para poder pues dotar, digamos, de una mayor densidad con un beneficio social, ¿no? ¿Quién más? Digo, yo, por ejemplo, creo que otra vez volviendo a este edificio y hablando del IQs, el IQs y todo esto, creo que ellos fueron también como parte desarrolladora muy bondadosos con la ciudad, ¿no? Porque realmente seguramente este lugar tiene para hacer muchos más niveles, ¿no? Yo creo que ahí la responsabilidad de los arquitectos y de los desarrolladores también tiene mucha implicación en el impacto a la ciudad, ¿no? O sea, claro que si aquí hubiera llegado alguien más, esto podría ser otra cosa, ¿no? Entonces, yo sí siento que si, otra vez volviendo a los temas de la normativa, pues creo que si el desarrollador quiere utilizar todo su IQs, pues está otra vez en todo su derecho, ¿no? Y o sea, no hay manera de decirle que no, ¿no? Entonces yo otra vez diría que está en la responsabilidad tanto de los desarrolladores como de nosotros como arquitectos el pensar en hacer este tipo de ejercicios, porque obviamente las normativas y las leyes nos permiten hacer mucho más, ¿no? Pero si queremos ser, por un lado, como ahora sí, como un ejercicio de ciudad,
pues esto sería el ejemplo que deberíamos de seguir, ¿no? No tenemos que terminarnos el IQs, creo que hay maneras ni el CUS, creo que hay maneras donde podemos hacer muy buenos proyectos con un CUS muy adecuado, ¿no? Y con un proyecto que hace ciudad, que genera espacio público, que genera una cohesión social, que genera un barrio, que genera una ciudad. Sí, hay no más por puntualizar ya. Es sobre el tema, así en concepto teórico, ¿no? Sobre el tema de la densificación. Aquí mucho cuidado también, porque nos vamos del blanco al negro, al código binario, es o blanco o negro. Espérate que la vida es más bien escala de colores y de grises, ¿no? Entonces, por un lado, no, dispersión horizontal, no. Entonces redensificación, cuidado. Esto es como, es bueno, es malo no tomar, hidratarte, ¿no? Pero claro, tampoco te tomes 5 litros diarios, que a lo mejor tampoco es ni bueno. Entonces, con la redensificación, cuidado, hay que saber hasta cuándo. Ahí tomo un poquito las palabras del arquitecto urbanista Yangel, ¿no? Él decía, él desde un punto de vista de construcción de ciudad, él siempre aboga que no se superen los 5 o 6 niveles. ¿Por qué? 5 o 6 niveles es, tú te asomas al balcón, ves a la calle y puedes llegar a reconocer quién está abajo y viceversa. El que está abajo puede decir, hasta el quinto nivel. Hasta el quinto nivel puede decir, ahí hay una persona, parece que es un hombre, una mujer. Hay como cierto diálogo, ¿no? Entre, a partir de sexto, séptimo, pues ya no hay alguien o ya ni te puedes, ¿no? Pues es decir, esa vinculación. Eso por un lado, ¿no? A nivel de las alturas, la redensificación tiene que también ver eso, ¿no? Y que se construya ciudad. Y luego también un poquito recordar lo de las plantas bajas también, o sea, es decir, el modelo de dispersión horizontal tiene muchos elementos nocivos, pero no podemos replicarlos en vertical. Exacto, entonces lo que muchas veces se acaba viendo es una bunkerización de las calles, en el sentido de que la planta baja es totalmente un muro absolutamente impermeable, con la excusa o con la visión que justamente genera todo lo contrario, porque con la excusa de la seguridad resulta que blindo la calle, con lo cual la hace más insegura, curiosamente. Entonces, ese también es otro de los elementos, ¿no? Entonces, bueno, son figuras más allá de los IQs y tal, que es ya los instrumentos y la manera ya práctica de ejecutarlo, pero cuidar la redensificación es buena, pero hasta determinado nivel, ¿no? O sea, no es sano tampoco estar haciendo 15 torres en toda la ciudad, 15 metros 15 niveles, ¿no? de altura, ¿no? Tenemos que seguir intentando construir ciudad, ¿no? Y que se generan los espacios de convivencia con las plantas bajas activas, es decir, con una serie de elementos que puedan construir algo donde todos vivamos mejor, ¿no? Habrán lugares donde sí, pues a lo mejor sí ya meriten, ¿no? Por oficinas o por, si le quieres dar cierta categoría en el uso de suelo, pues a lo mejor ahí se puede levantar más, o en avenidas, etcétera. Pero bueno, también con ese criterio, ¿no? Ya. Muchas gracias. Hablaron también algunos de la hostilidad que tiene a veces nuestro entorno urbano. Entonces quisiera preguntarles, ¿qué acciones podemos tomar para devolverle a nuestra ciudad este sentido de colectividad, de cohesión social, hacer esos entornos del centro nuevamente habitables? Mira, un problema que tiene Guadalajara es que su centro es muy grande. Es muy grande. Digo, ya no me sé bien los límites, pero es desde el Santuario hasta prácticamente La Paz, ¿no? O sea, es muy grande el centro, y luego desde la Calzada hasta Federalismo. Entonces, pues no hay forma de que nadie pueda meterle dinero a un territorio tan grande. Entonces, pues yo digo que debería de hacerse, pues, círculos, ¿no? Que el ayuntamiento decidiera desarrollar una pequeña zona, meterle dinero. O sea, Guadalajara o las ciudades mexicanas son las únicas ciudades que quieren mejorar su centro, pero no le quieren meter varo, ¿no? O sea, eso no es posible. Miren, léanse ustedes las noticias del país, de la emancipación de los jóvenes en Barcelona, Madrid, Valencia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay anuncios en Twitter del Ayuntamiento de Madrid que dicen, si eres joven, así, tienes estas características, nosotros te ayudamos con el 40% de la renta. O sea, un subsidio de renta por parte del municipio para rentar en el centro y para que los inversionistas que pueden invertir y construir edificios se animen a invertir, porque van a tener quien se los pague, ¿no? O sea, se tiene que invertir, si no es muy difícil. Y si logramos hacer una pequeña zona que detone, pues yo creo que puede eso seguir. Por ejemplo,
pues, el Paseo Alcalde, ¿no? Pues es una maravilla, pues es una maravilla desde el punto de vista de un espacio peatonal, pero si tú ves a los lados, pues no, todavía la maravilla no llega a las fincas de los lados, ¿no? O sea, barrio y tal. ¿Por qué? Por una percepción. Digo, sí es muy alta la cifra de delitos, ¿no? De inseguridad, etcétera. Pero más que eso, es como decir, va, es verdad, ¿no? Que está inseguro y demás, pero apostémosle a caminar juntos, ¿no? O sea, como hacer redes, a habitar estas calles, las banquetas, decir, es mi calle, ¿no? Entonces, para esto necesitamos donde dicen que asaltan, ¿no? Pero digamos, y si vamos un grupo y si decidimos como en lugar de agarrar el coche y ya somos muchos y eso es lo, o sea, entre más seamos, digamos que es lo que más, pues sí, al final va a ser la diferencia, ¿no? De habitar el centro, ¿no? Ahí un poquito también, ya retomando con lo que estamos ahí. Otro de los grandes detalles que tiene este proyecto, ¿no? Que es justo para que se puedan producir. Una de las cosas que perdimos con el paso, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, una de las grandes funciones que tiene la calle era la función de permanencia. Ya en la calle ya no permaneces, solo pasas o corres o simplemente transitas y perdimos esa posibilidad de permanecer en la calle, ¿no? Permanecer en la calle permite la sociabilización. Es muy difícil que si yo voy caminando en un sentido y otra persona en otro, nunca nos vamos a conocer. Ah, si está en una banca, ahí juega mi hijo o saco a pasear el perro, lo que sea. Se generan esos espacios para que se pueda generar esa sociabilización que de alguna manera también forma parte, ¿no? de una ciudad que te cuida, ¿no? Que al final somos todos, que nos vamos como una comunidad, ¿no? Que nosotros. Y entonces es otra de las grandes bondades, que es otro de los detalles, el haber ganado ese espacio de lo que era para estacionar un carro y que has ganado banqueta y que, bueno, ya lo puedo comprobar, ya hay una banca. El mero hecho de que puedas permanecer, pues eso ya habla mucho, ya se puede generar. Seguro que va a haber muchos detractores, pues mira, ahí se puso el homeless, o es que ahí se ponen ahí los a beber, o ya me genera un problema, no quiero bancas en mi calle, ¿no? Pero cuidado, espera, cuando es solo una, pues es como, pues esa es la que agandallamos, ¿no? Pero debería ser también algo que entrara dentro de las políticas de espacio público, ¿no? Porque también aquí sería la pregunta, ¿cuánto le estamos dedicando al espacio público? ¿Cuántas áreas hay en el municipio dedicadas específicamente al espacio público? Ahí dejo la pregunta. Digo, justo ahí, bueno, no, y me tocó llevar el proceso junto con Graziano y Álvaro de este parquecito, bueno, este ensanchamiento de banqueta que híjole, en un principio parecía que podría ser fácil, ¿no? El decir, bueno, le llamamos parques de bolsillo porque en ese momento el ayuntamiento estábamos haciendo parques de bolsillo y el hacer este ensanchamiento de banqueta, pues para ellos les resultó todo un lío desde lo administrativo, bueno, con los vecinos, ¿no? El decir, oye, teníamos una banqueta de 80 centímetros y ahora tenemos una banqueta de 2, no sé cuánto tengan ahora, 220, 230.
respira el espacio, se siente que el edificio tiene una base, ¿no? Una recepción, un vestíbulo a la calle, donde pueda haber mucho más arbolado, donde pueda haber bancas, donde pueda haber ciclopuertos, donde pueda haber lo que sea. Eso se tendría que replicar a lo largo de la calle, ¿no? Y el vecino no, ¿no? O sea, y entonces dices, bueno, ¿por qué no seguir, no? ¿Por qué no? Me parece que no, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de ejemplos donde el mismo desarrollador propone que la banqueta, en vez de tener coches, tenga un pequeño, llamémosle, espacio de parque de bolsillo o ensanchamiento de banqueta o un espacio público para su edificio y la comunidad en sí, ¿no? O sea, eso beneficia a los de enfrente, al de al lado, al que está, a la comunidad en sí de los vecinos, ¿no? Entonces yo creo que también aquí en este edificio se pone la muestra en eso, ¿no? Ellos lo invirtieron, ellos lo pagaron, ¿no? Bueno. Muchas gracias. Ahora abrimos este espacio para escuchar algunas preguntas de nuestro público. Hola, bueno, yo soy Belén y tengo muchas preguntas. Bueno, más que preguntas, comentarios. No, bueno, celebro este espacio. La verdad, yo no sabía que existía. Me invitó una amiga y me surgen un montón de cosas en la cabeza. Yo tengo mucho tiempo trabajando en el santuario, con los vecinos del santuario, afectados por la línea 3 del tren ligero. Entonces, escucharlos hablar es como una mezcla de emociones muy, muy fuertes. La primera de ellas es, pues, una reflexión del lugar, ¿no? Donde estamos. Está muy bonito, está todo muy padre, qué chido que haya como este espacio para vivienda. Pero también llegando acá, yo venía de aquel lado y vi el letrero de se vende y marqué por teléfono a ver a cuánto estaban y lo primero que me preguntaron era si lo quería para vivir o para invertir, ¿no? Y que si lo querían invertir en Airbnb para que me hicieran un financiamiento y un programa de esto, ¿no? Entonces, pues ya, de entrada, ¿no? Ya llegué con esta imagen. Y pues te sacas de onda porque también en este trabajo con los vecinos hemos estado con los del Parque Morelos y justamente estamos en este proceso de que viene el gobierno y nos dice que el plan de repoblamiento está enfocado a crear vivienda para todo tipo de persona, cuando en realidad el metro cuadrado cuesta más de 35,000 pesos, ¿no? Y que la publicidad, como por ahí alguien lo decía, ¿no? Está enfocada para invertir. Entonces, realmente, ¿cuántos de nosotros que estamos aquí vamos a vivir aquí, ¿no? O nos gustaría venirnos a vivir aquí. A mí me gustaría y se me haría muy interesante ver un panel en donde las personas también estuviera, por ejemplo, la señora que vive acá enfrente, ¿no? Y que nos diga qué le parece este espacio que llegó a su barrio. Está bien chido que haya espacios así, de verdad, los felicito, porque es un ejercicio para, pues para empezar a hablar estos temas, ¿no? Y no quedarnos en nuestra vista desde nuestra disciplina y poder entender un poco más del cómo hacer ciudad. Y también tener como un poco más de cuidado en esto de que el centro, pues que en el centro no vive nadie, ¿no? Y que tenemos que repoblarlo. Vive un chorro de gente, ¿no? Y está dejando de vivir cada vez más, porque cada vez más hay inversión de otras personas tratando de hacer negocio con la vivienda, ¿no? Entonces, pues es una reflexión, más que pregunta, les dije desde el principio. Y pues estaría bien chido, creo yo, que tienen ustedes la oportunidad de tener un espacio así y de tener como, ahora sí, aplicar como todos los conocimientos teóricos de poner candados en este tipo de cosas, ¿no? Evitar que Airbnb o de otras plataformas puedan hacer negocio con este lugar tan chido o por empezar a poner topes en renta para también este lugar tan chido, ¿no? Entonces, el campo está abierto todavía, ¿no? Nadie vive aquí todavía, entonces, pues estaría padre poder escuchar porque hay un letrero afuera que se vende y está enfocado a esto. Entonces, ¿estamos hablando de vivienda o estamos hablando de negocio? ¿No? Eso. Bueno, pues buena reflexión, ¿no?
Digo, y compleja, ¿no? También igual, pues el tiempo no nos va a dar para debatir y va y ven, ¿no? O sea, yo soy o sea, soy creyente y de la idea de que el gobierno es el que debe de marcar las reglas, ¿no? Al final de cuentas, los ejercicios personales quedan en una voluntad, digamos, positiva o negativa, dependiendo la perspectiva, ¿no? Yo de alguna manera siempre lo pongo como un ejemplo claro con el Unicel, ¿no? El Unicel sabemos que daña el planeta, que es horrible y que nos va a llevar a un mundo catastrófico, ¿no? Sin embargo, hay gente que compra el Unicel, ¿sí? Y lo compra pues porque le alcanza el Unicel. Y yo digo, pues lo compra porque lo venden, ¿no? Y lo venden porque los dejan hacer, ¿no? Y entonces empieza una cadena, decir, bueno, pues entonces alguien necesita decir, ya no seas Unicel, ¿no? O se regula o se controla, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con este tema del Airbnb y del financiamiento? Pues que claro que es un sector atractivísimo para los que tienen dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque una renta de Airbnb te va a dar un 30% más de una rentabilidad más o menos promedio en una renta fija. Entonces, pues queda en la voluntad, pues sí, digamos, va a haber personas pues más conscientes que digan, no, pues mejor una renta estable, bla, 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 o pues no, a mí me interesa el dinero y esto, ¿no? Sin embargo, entonces tenemos que reflexionar pues desde el gobierno, desde la normativa, o sea, y en todos los sentidos, ¿no? O sea, al final de cuentas, o sea, si vemos las leyes federales de vivienda, es súper escueta, son 30 páginas, o sea, ni 30 páginas, o sea, si vemos la estatal, igual. Si vemos las municipales, pues ni siquiera hay municipales en ocasiones, ¿no? O sea, entonces pues, ¿qué nos toca? Pues empezar a barrer desde dónde toca esos reglamentos y es difícil a veces entender las facultades que le tocan, si le toca al municipio, al estado o a lo metropolitano o a lo federal, ¿no? Entonces, o sea, yo ¿qué reflexiono? Pues que entonces entra en una reflexión desde lo público, de decir cómo podemos combinar, compartir, digamos, coexistir ciertas cosas, ¿no? Y digo, ejemplos con lo del Airbnb, pues hay muchísimos, ¿no? Hay hasta libros muy interesantes, etcétera, que hablan un poco, pues, de estos ejercicios, fenómenos que otras ciudades han vivido y que han experimentado de cómo regular, ¿no? Entonces, mucho de lo que aquí, y a mí o sea, siempre me genera ruido, es que en México nos da miedo regular. Y entonces, si no regulamos, pues esto queda en voluntad propia. Si regulamos el Unicel, pues ya no va a haber Unicel en la calle. En México no habría Unicel, ¿no? Si no regulamos el Unicel, pues oye, cabrón, pues es que estás contaminando. Pues sí, cabrón, nomás yo gano bien poquito y pues me alcanza para mi plato de unicel y pues qué, también se vale que tenga mi plato desechable, ¿no? Entonces, entra como en un sentido de esto, ¿no? O sea, yo creo que lo que dices de invitar a los vecinos sería maravilloso. Hay que ver la participación, cómo se sienten encontrados, o sea, también este tema de la participación, luego, o sea, desde mi perspectiva, desde el ayuntamiento, etcétera, es bien compleja. No, o sea, o sea, entender pues, encuentro entre partes, etcétera, hay que generarlo, hay que propiciarlo y cuesta como mucho trabajo poder entablar esta confianza, ¿no? ¿Cómo hay que hacerlo? Pues hay que hacerlo, ¿no? O sea, ¿a quién le toca? De mi parte, pues no sé si al privado le vuelva a tocar, ¿no? O sea, ¿cómo volvemos a generar las partes? ¿Cómo podemos equilibrar? ¿Cómo podemos detonar? Decir, a ver, pues un proyecto detonador va a incrementar las rentas, pues ¿cómo podemos hacerlo? ¿No? Como el parque, por ejemplo, que platicaba Carlos ahorita, este tema del parque, del andador alcalde, pues ahí va a pasar una michelización, pues, o sea, se va a llenar de micheladas, ¿sí? ¿Cómo pueden controlar eso? Pues hay que regular, hay que escribir, hay que meternos a las leyes y hay que meternos a exigir a los diputados y hay que meternos a exigir, porque al final de cuentas, digo, y por aquí hay compañeros de los municipios, o sea, nosotros somos los técnicos y podemos opinar mil y un cosas, pero el que hace la normativa son otros, ¿no? Y entonces ahí es donde entonces tenemos que exigir que estas personas pues le sepan a las cosas, ¿no? O sea, mínimo un técnico de un tema, o sea, y si no tenemos eso, digamos que el escenario un poco acá mis colegas lo ven más azul, negro, más catastrófico, yo soy más positivo, pero por ahí va, pues, ¿no? O sea, entonces, bueno, yo por ahí, y felicidades por la reflexión y al rato nos echamos una chela. Michelada. Más que pregunta, una reflexión. Primero que nada, felicitar muchísimo a Álvaro y a Graciano. La verdad es que
Es heroico, alguien lo dijo por ahí, lo que logran. De alguna manera acompañé por ahí a Álvaro y a Graciano en los inicios de esto. Le decía a Álvaro a la entrada que la última vez que platiqué con él estaba teniendo una batalla tremenda para poder ejecutar todo esto. Y bueno, pues esto así es, ¿no? Mientras que en la zona metropolitana se hacen 40,000 viviendas al año, en Guadalajara municipio no se hacen ni 1,000. Y estamos felices, digo, no veo que a nadie les preocupe en la zona donde vivimos, porque mientras que la ciudad se sigue alejando a 20 kilómetros, la regulación aquí debe ser tan estricta, se debe pedir opinión a tanta gente para poder hacer esto. El concepto de ciudad compacta se perdió. La ciudad de Guadalajara, toda esta zona que se fue desarrollando con la cuadrícula, etcétera, perdió vigencia porque fue poco atractivo para los habitantes y se fueron yendo, ¿no? Como el alcalde de Lago se fue, tenía que sacar el bache de la ciudad y se lo fue llevando, abriendo uno más adelante y uno más adelante, hasta que lo sacó. Y hoy, pues, nuestros habitantes están fuera y Guadalajara despoblado, Guadalajara municipio. Construir en Guadalajara, por eso de veras el reconocimiento a Estudio Hidalgo, lo que lograron, pues es un verdadero viacrucis, ¿no? Y no es nada más aquí. Decía Jaime Lerner, es acupuntura urbana, y esa acupuntura urbana le preguntaban por qué. Porque decía, duele pero sana, ¿no? Entonces, hoy esto, por supuesto que le da una personalidad diferente a la zona, por supuesto que si aquí había una bodega y la señora de enfrente no entiende que hoy va a tener vecinos, pues a lo mejor no lo va a entender, o sea, a lo mejor ella sigue pensando que estaba más padre que tuviera una bodega. Pero hoy que hay aquí todo este grupo de vecinos nuevos que le empiecen a dar otra vitalidad a la zona, pues eso creo que es lo que deberíamos buscar. No hay efectivamente desde el gobierno una política de vivienda para que esto suceda. Hay un montón de restricciones para que esto suceda. Y sí, y además la restricción social y funcional, o sea, pregúntenles cómo colaban o cómo hacían, cómo metían los ladrillos, cómo meten un camión de volteo, ¿no? Es verdaderamente heroico lograrlo, ¿no? No hay nadie que les ayude con un agente de tránsito para que puedan estar haciendo sus maniobras, nada, ellos lo tienen que resolver. Entonces, lo que hoy sucede aquí, ojalá y se pudiera replicar. Ojalá con todos los debates que quieran, pero apúrense, porque la ciudad sigue creciendo más y más y más, ¿no? Antes teníamos de periférico a periférico más o menos 18 kilómetros. Hoy tenemos puntos del periférico a 20 kilómetros que tiene vivienda, ¿no? Mientras seguimos preocupándonos que aquí no le toques y que el color no le pongas. Es exageradamente difícil hacer algo aquí. El punto que creo que podríamos reflexionar es cómo hacemos para que sucedan más casos de éxito como este. También felicito a Álvaro y a Graciano por otro tema. Esto ellos lo vieron, más allá del gobierno, más allá de las restricciones, lo vieron como empresarios. Y hoy por hoy están teniendo el éxito como empresarios. También pocos, o sea, somos muy buenos para opinar y que esto no se haga, pero lograr que un empresario haga que algo se haga realidad, eso de veras es de aplaudirse. Muy difícil. Y yo los invito, más que empresarios, emprendedores, emprendan para que hacer que las cosas se den como nosotros queremos. A veces el gobierno tiene restricciones, a veces la sociedad tiene restricciones, a veces los procesos no son fáciles. El emprendedor tiene que pasar
sobre todo para lograr que una cosa como esta sea o se haga realidad. Entonces, pues felicidades de nuevo, Álvaro Graciano. Gracias. Pues yo quería preguntarles, Graciano y Álvaro, o más bien preguntarles que compartan un poco de qué les pueden decir a todos los jóvenes, porque ustedes son un ejemplo, ¿sabes? O sea, lo que hicieron aquí es un ejemplo. Y obviamente este ejemplo tiene muchos retos, ¿no? O sea, lo podremos criticar, lo podremos debatir, pero lo lograron, ¿verdad? Y yo creo que es importante que transmitan el conocimiento que generaron aquí, que solamente es un pequeño paso, ¿verdad? Porque, o sea, fue un logro porque se construyó, pero no sabemos si se hicieron millonarios, no sabemos muchas cosas, pues, ¿verdad? Entonces, realmente creo que es importante que les enseñen a todos los que estamos aquí cómo lo lograron, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones dan? ¿Qué creen que van a mejorar en el siguiente para que no paren, ¿verdad? Porque yo últimamente les digo que la carrera de arquitectura debería de cambiar de nombre. Ya no deberíamos de ser solamente estudiar arquitectura, deberíamos de estudiar desarrolladores arquitectónicos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque estamos en lo más bajo de la cadena alimenticia de la construcción, ¿verdad? O sea, unos abogados, unos médicos tienen dinero, juntan no sé qué, y compran un terreno y desarrollan, y ahí de repente dicen, ¿y quién lo va a diseñar? No, pues contrátate un arqui, ¿no? Ay, que se diseñe 20 departamentos de no sé qué medidas, y pues ahí es donde entras tú, ¿no? Y lo haces lo mejor, lo más bonito que puedes, le echas ganas, pero debemos de cambiar, debemos de estar nosotros en los que están juntando el dinero, ¿verdad? En el que dicen, tú conoces a alguien que tiene dinero, sí, pues yo también, y tú júntate esto y júntate lo otro, y el terreno, a ver quién lo aportan, o sea, todo eso que ustedes hicieron, porque lo conozco un poco, cómo lo generaron, eso es lo que tienen que transmitirlos, ¿no? Por eso me gustaría escucharlos ustedes recomendando un poquito, ¿no? Cómo hacer estas cosas realidad. O sea, se suponía que no íbamos a hablar, pero pues vamos a platicar un poco. Son muchas cosas, digo, antes que nada, pues es agradecer, ¿no? Agradecer el interés, a ver muchas caras conocidas y otras no tanto. Al final, pues esto nos dice que hay gente pues preocupada, ¿no? Por estos temas. Y esto fue un experimento, ¿no? Lo podemos ver así. Y tiene muchas cuestiones que en algún punto pues habrá que replantearse, pero es un poco lo que hemos pensado pues en la oficina, ¿no? Con Graciano y entendiendo de cómo podemos tener una mejor ciudad. Y sí me gusta decir que al final pues cada uno puede aportar, ¿no? Cada quien, si alguien está, o sea, esto que menciona Abraham de convertirnos en desarrolladores, en un aspecto tiene mucho sentido, porque, y como lo dice Polo también, la ciudad está creciendo todo el tiempo, entonces podemos ponernos a discutir y hablar mil cosas, pero las cosas están pasando. Y ahí qué, ¿no? Todo lo que ha pasado en la periferia, lo que trabaja Andrés, ¿no? Todas las casas que están abandonadas en Tlajomulco, que no sé si eran 60,000 casas, ¿no? Ahora 70, imagínense eso, ¿no? 70,000 casas abandonadas en lugares que no tienen las condiciones, ¿no? Ya sea que se inundan, que no tienen infraestructura, que son muy inseguros. Y dices, ¿quién hizo eso? ¿No? Pues intervinieron muchos, ¿no? Fueron negocio, algunos se hicieron muy ricos, pero lo que dejan en la ciudad, pues no es algo que aporte, ¿no? Entonces, sí tiene que haber negocio, ¿no? Al final vivimos en un país, pues donde para que estas cosas sucedan, pues no las va a hacer el gobierno. Entonces eso lo tenemos que entender, ¿no? Estamos en México y la realidad es la realidad. Pero sí creemos que las cosas se pueden hacer diferente. Y ahí es donde cada quien, en donde esté, pues es donde tiene que empujar, ¿no? Y tenemos que entender que la ciudad
nos guste o no, la construyen los desarrolladores. O sea, véanlo. Vean cuántos edificios nos han dejado en la zona que quieran, pero hay unas cosas que son terribles, ¿no? Y piensen cómo de repente llegan, no sé, inversionistas de otro lado de Ciudad de México y traen no sé cuántos millones, compran un terreno, son proyectos de Excel, ¿no? No les importa la arquitectura, no les importa nada, es cuánto invertimos, cuánto recuperamos, en cuánto tiempo, echa lo que ganamos, vamos por otro y el que sigue y el que sigue. ¿Y ahí qué, no? O sea, ahí nos están ganando la chamba todos, están dejando cosas que al final pues perjudican, ¿no? Entendamos también que la historia que admiramos o la identidad de los barrios, de las ciudades, pues tiene que ver con toda su arquitectura, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo cada quien? ¿No? Es muy complicado. Aquí, pues creo que esto ha sido como una maestría para nosotros, más que ser un negocio, ¿no? Porque al final es muy complicado que esto sea un negocio, porque sí hay cierta ingenuidad, ¿no? Desde un punto de vista en decir, queremos hacerlo bien y sí se puede y todo, y aquí estamos, pero no ha sido el panorama que nos imaginamos. Pero esto es así, ¿no? Al final es como, es prueba y error. Entonces, con pruebas, ahora ves que no jaló y para el siguiente lo vamos a aplicar. Entonces, pues tienen que intentar las cosas, ¿no? Estén de acuerdo o no. Es como, pues esta es una propuesta, ¿no? Y tendrá muchos errores, pero no sé, me gusta mucho hacer el ejercicio, de decir, y no lo hemos hecho. Por ejemplo, cuando llegamos aquí, pues era una bodega, ¿no? No había nadie. Y luego, o sea, si analizamos cuántas personas viven en esta cuadra, nadie vive, casi nadie. Es un estacionamiento, atrás está un bar, luego la eléctrica, luego la farmacia Guadalajara, nadie vive. Y entonces acá están unos cuates en la llantera, arriba sí viven unos cuantos, allá viven otros pocos, pero es muy poco. Y si analizamos por qué en particular esta calle es tan desolada, es porque no vive nadie aquí, ¿no? Esa es la respuesta. O sea, ¿cómo queremos que cuiden las calles? ¿Cómo queremos tener un mejor espacio público si nadie vive ahí? Entonces, yo sí creo que nuestra chamba es hacer que la gente venga a vivir. O sea, ¿para qué? Para que la gente se empiece a manifestar y entonces diga, oye, a ver, ponme una lámpara ahí, oye, ¿qué está pasando? Necesitamos más equipamientos, más seguridad, yo qué sé. Seguramente tiene consecuencias, ¿no? Al final cada intervención que uno tiene, o sea, analicémoslo, pues tiene puntos que aportan y otros a lo mejor no tanto, pero es esa búsqueda. Entonces, pues cada quien tiene que empezar a empujar su búsqueda, ¿no? Al alcance de sus posibilidades. Entonces, cuando les decimos, oye, conviértanse en desarrolladores, pues a lo mejor es, oye, mi tía tiene una casa y pues, ¿qué podemos hacer, no? Una casa en el centro, ella vive abajo, pues, ¿por qué no le hacemos un piso encima? Un desdoblamiento puede estar a todo dar. No tienes que hacer un edificio. Si hablamos de integrarnos con los vecinos y todo, bueno, pues esas estrategias pueden funcionar, pero pues hay que entender ahora sí que cada lugar, ¿no? Y ahora sí que cada sitio en particular. Y sí es una especie de acupuntura y a veces sí es un poco desolador, pues voltear y ver que de repente en este terreno pues pueden hacer el doble, ¿no? Aquí, por ejemplo, se podía hacer el doble de densidad, era legal. Imagínense, aquí tenemos un CUS de 3. Imagínense el doble, pues ya no hay patio, ¿no? Esta relación con la calle de mantener 3 niveles, pues se pierde, ¿no? La escala. Entonces, pues los invitamos a que entre todos, pues entendamos la importancia que tiene la vivienda para la ciudad y pues cada quien como pueda, ¿no? Y sí es verdad, al final el tiempo nos va a decir si tuvimos razón o no. El tiempo es el que nos juzga, pero este es un intento, ¿no? Y va a ser muy interesante ver quién vive aquí. Y desgraciadamente esto del Airbnb, pues no lo podemos controlar, ¿no? Nosotros cuando empezamos a vender, pues dices, oye, queremos que viva gente aquí. O sea, pero te compran y te dicen, oye, yo voy a vivir aquí y a la hora lo quieren vender, pues
no podemos hacer nada, ¿no? O sea, es un tema de libre mercado. Entonces, posiblemente ya con esta experiencia podremos perfeccionar ciertas cosas. Pero ahora, pues imagínense, ¿no? Realmente, pues una ciudad que tenga más espacios como este, ¿no? O sea, un patio, y no tiene que ser un lugar nuevo, y no tiene que ser un lugar caro, no va por ahí, sino va más bien por entender que todo este tipo de espacios, ¿no? El extender la banqueta, el buscar que haya comercio en una planta baja, pues es lo que de alguna manera provocará que haya más relación entre las personas, ¿no? Que eso es lo que puede generar pues un poco más de intensidad, ¿no? De pues nuevas dinámicas, porque aquí nadie caminaba. Entonces, pues ahora sí que el tiempo nos va a decir, pero esperamos que esto pues se contagie y que sí empezamos a voltear más hacia estas zonas que estar pensando en hacer algo fuera de periférico, ¿no? Y lo nuevo, y que no está mal. Al final, pues cada quien es libre de hacer con sus recursos lo que le plazca. Pero definitivamente, pues aquí está un poco más, digamos, el desafío es mayor, ¿no? Porque claro, cómo te integras con lo que ya existe, cómo de alguna manera le das valor y pues nada, pues vamos a ver qué nos dice el tiempo. Graciano seguro quiere comentar cosas. No. Bueno, solo agradecerle de haber venido aquí esta tarde a todos y a todas. La verdad, pues que han salido muchísimos temas muy interesantes. Digamos, yo no puedo aportar nada más interesante de lo que salió. Esto que está enfrente de nosotros es la materialización de una idea. Tardamos 3 años, exactamente hace 3 años, el mismo día, el 27 de junio, pues el proyecto fue aprobado por los socios y después de 3 años lo estamos inaugurando, ¿no? Entonces, tengo que tener como la constancia, la perseverancia, ¿verdad, Álvaro? ¿No? De venir a obra, de estresarse, ¿no? Y de creer una idea, ¿no? Y al final está aquí. No voy a decir yo que está bien o que está mal. El edificio aquí va a estar, la gente lo va a vivir, lo va a rentar, lo va a vender, lo va a demoler, lo va a quemar, va a hacer lo que le dé la gana. Aquí hay el mejor esfuerzo para mejorar la ciudad y de buena fe. Por lo tanto, más que esto, como arquitectos, pues no podemos hacer nada. Totalmente de acuerdo con el tema de la normatividad, ¿no? Que al final no podemos dejar al individuo, ¿no? El tema de tomar unas decisiones cuando tiene que ser la colectividad que las tome, ¿no? Nosotros, en escala pequeña, con Estudio Hidalgo, pues hemos intentado, pues, hacer algo que creemos que aporte a la ciudad, pues, y aquí está enfrente de nuestros ojos. A lo mejor en un año, pues, va a estar pésimo, pues, ¿qué les digo? Lo intentamos, ¿no? Pues aquí está. Buenas tardes y gracias por venir.